Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estarán viendo y escuchando. Hace un montón de tiempo que venimos hablando de este tema de los metaprogramas entre nosotros y hoy queríamos compartirle el resultado a todos ustedes. Dani Oil, ¿qué son los metaprogramas? Ah, qué buena pregunta, Fernando. Creo que para hablar de qué son los metaprogramas, tenemos que pensar qué son los programas. Los programas fue esta maravilla que descubrió la programación neurolingüística de estas secuencias de representaciones en los tres sistemas. Creían que habían descubierto la pólvora y se dieron cuenta de que eso no alcanzaba, que había cosas que estaban por encima de eso en un nivel meta que iba a hacer que las estrategias funcionaran o no funcionaran según los cambios de contexto. Así que los metaprogramas son estas especies de filtros más grandes, de dónde se orienta nuestra atención, de cómo eso resulta en comportamientos, de cómo nos motivamos, de cómo nos desmotivamos y de qué manera, aún por encima de las estrategias cognitivas, existen otros filtros a los que podemos prestar la atención para encontrar esos resultados que buscamos. Entonces, Dani, ahora me toca preguntar a mí, ¿qué has estado explorando en nuestros 40 años de recorrido a partir de esta idea de lo que está más allá de los programas, de los metaprogramas? Cuando empezamos a explorar la mente holográfica, nos dimos cuenta que ideas que estaban expresadas como metaprogramas, como una evaluación de si uno, por ejemplo, estaba más orientado a lo positivo o a lo negativo, o si hacía una cosa primero y otra después, era como un diálogo que establecíamos en las clases de programación neurolingüística y la persona se autodefinía. Cuando empezamos a evaluar los campos en la mente holográfica, nos dimos cuenta de que había un campo que correspondía a lo negativo y un campo que correspondía a lo positivo. Esa fue la primera evolución de salir del diálogo expresando cuál de las dos potencialidades estaba activa a una representación de conciencia que interactúa con nosotros cotidianamente. Lo segundo que apareció como significativo es que estas polaridades, positivo y negativo, hacia las cosas, alejarse de las cosas, lo que hay, lo que falta, estas polaridades, cuando nos dábamos cuenta que teníamos que movernos a la complementaria para tener las dos opciones, todavía quedábamos atrapados en esa polaridad. Tener una visión de metaposición, donde puedo elegir cuál de los dos metaprogramas activar, fue el segundo avance que hicimos. Y el tercer avance significativo es que en general se piensan los metaprogramas como polaridades y en realidad tenemos tríadas que son significativas, víctima, victimario y salvador. Hay infinidad de configuraciones que no son polares, sino que son tríadas, que también conviene explorarlas y explorar su metaposición también de eso, para poder decidir realmente cuál de las tres posiciones y no simplemente cambiar de víctima a salvador, de salvador a victimario, de victimario atrapado en ese patrón. Así que estas son más o menos tres de las cosas que me gustaría compartir con ustedes. Y Fernando, ¿vos cómo usás estas prácticas de metapatrones? En el 89, cuando Linda Somers trajo los metaprogramas, ella tenía dos modelos que eran usarlos para motivar y para negociar. Cuando entendemos tres metaprogramas de una persona y en el párrafo en el cual estamos hablando o ofreciendo algo, y usamos esos tres metaprogramas, ella decía que el otro se iba a interesar.
Si podemos leer en cambio 5 metaprogramas y en el párrafo usamos esos 5 metaprogramas, la persona se iba a motivar. Así que hace 40 años que vengo jugando con esto de cómo organizar el párrafo lingüístico para que provoque interés o motivación en esa persona. La segunda utilización fue para la negociación. En este mismo modelo, cuando ella trajo también el ejercicio del acuerdo de partes, ella lo que miraba era cuáles eran los metaprogramas de una parte y los metaprogramas del otro, para cuando le ofrecía el acuerdo, hacer un párrafo lingüístico que motivara a esta parte a querer ayudar a esta para lograr lo que quería, y otro párrafo que ayudara a esta parte a motivarse para ayudar a esta para lograr lo que quería. Y entonces, cómo usar la motivación para reducir y mejorar el tiempo y la eficacia en la negociación también. Así que va a tratar de esos temas: motivación, negociación y lenguaje para utilizar estos metaprogramas. Algo que tenía pensado compartir con ustedes es un dispositivo virtual que se llama el Metamixer, que es una máquina de hacer mezclas de metaprogramas para obtener lo que queremos. La podemos utilizar para, por ejemplo, algo que todos estamos seguros, averiguar cómo hacemos las cosas que no nos funcionan y ver cómo deberíamos cambiar la ecualización. Le agrego más de Erasia, le quito un poco de referencia externa, le agrego un poco de atención al tiempo y un poco de prestarle atención a cómo algo es diferente de otra cosa, y puede cambiar completamente mi manera de estar en una experiencia. Así que vamos a estar trabajando en el automodelado, esta idea de ser capaces de modelarnos a nosotros mismos, viendo qué metaprogramas utilizamos, y también la posibilidad de diseñar estados, y esto lo haremos seguramente en equipo, crear cómo sería una ecualización óptima de metaprogramas para obtener algún resultado que alguien del equipo quiera. Sí, con estas cosas estaremos jugando. ¿Y vos, Dani, algún juego que tengas planeado? Hay una idea de las bisociaciones, no disociaciones, sino bisociaciones, que nos permiten esta mirada de metaposición de tanto polaridades como tríadas, como metaprogramas múltiples, en los cuales siento que cuando yo los aprendí, los metaprogramas, nuestra idea de cambiar y completar nos dejaba, o por lo menos me dejaba a mí, dentro de esa lógica y simplemente cambiando de un polo al otro, cambiando de un campo a otro. Siento que fue muy significativo esta mirada de metaposición de los metaprogramas. ¿Y vos, Fer, algo más que quieras sumar al encuentro? Bueno, para usar los metaprogramas para motivar, cuanto más metaprogramas sabemos de esa persona en menos tiempo, más fácil podemos armar este párrafo lingüístico que va a motivar a esa persona en particular. Así que vamos a estar jugando mucho a qué mirar y qué escuchar para poder determinar la mayor cantidad de metaprogramas en el menor tiempo posible. Esa es como la parte previa para poder hacer después la parte lingüística. Esto que trae Fer es súper interesante porque no es solo cuestión de escuchar los metaprogramas, sino también de verlos. Y la mente holográfica nos da un montón de datos acerca de cómo la persona está operando con los metaprogramas, aún sin nombrarlos, simplemente viendo qué hace con sus manos mientras nos está contando algo. Sí, sí. Muy bien. Esto resume.